Saludos amigos y bienvenidos a su programa En Familia con el Dr. José Dunker. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes trayéndole un programa más junto a nuestro querido Dr. Dunker. Saludos, Dr. Dunker. Sharil, qué placer estar juntos de nuevo. Es un gusto tenerlo a usted y un honor, y muy contenta por el tema que vamos a estar trabajando hoy. Un tema que le concierne, le compete a todo el mundo porque se trata de 3 sentimientos primarios que el ser humano experimenta en su vida. A lo largo de su vida se encuentra con estos 3 sentimientos. Sí, y si uno quiere manejar mejor esta máquina que es el cuerpo y esta mente que nos gobierna, tiene que conocer esos 3 sentimientos primarios. Y mira, surgen de la crónica de Moisés en el Génesis. Después de la caída, dice que el hombre se cubrió con delantales porque tenía vergüenza, se escondió porque tenía miedo y se echaron la culpa el uno al otro. Vergüenza, miedo y culpa. Como es mi campo profesional, Sharil, yo he investigado y he descubierto de manera impresionante cuántos autores están confirmando la validez de estos 3 sentimientos. Vergüenza, en el sentido de timidez. Una persona vergonzosa es una persona que vive pendiente de la impresión que causen los demás. Entonces eso les retrae de actuar porque se siente vigilada, tímida. Una persona dominada por el miedo es una persona acelerada, que vive a la defensiva, que produce un exceso de energía, siempre tiene prisa, no sabe esperar, una persona irritable. Y finalmente la culpa, que es un sentimiento que nos hace ahogarnos en un vaso de agua, que nos hace pesimistas, negativistas, que nos exigimos más de la cuenta. Entonces, mira, una cantidad de autores han ido confirmando la validez e importancia de estos 3 sentimientos en el estudio de las personas. Por ejemplo, un autor psicoanalista, Otto Fenikel, él dice que la raíz de los sentimientos, de los mecanismos de defensa, son vergüenza, miedo y culpa. Es impresionante, es un libro voluminoso, teoría psicoanalítica de la neurosis. Y entonces cuando él llega al capítulo de los mecanismos de defensa, Otto Fenikel dice vergüenza, miedo y culpa. Él usa términos diferentes, por ejemplo, en lugar de miedo él dice angustia, pero tú sabes que son equivalentes porque la angustia es un miedo sin objeto. Pero miren, en esa misma línea, Erik Erikson, que tú conoces, que habla de las etapas del desarrollo, Erikson dice, en la primera etapa, el niño puede desarrollar un sentimiento de desconfianza básica. Eso es miedo. En la segunda etapa, puede desarrollar un sentimiento de vergüenza. Y en la tercera, culpa. O sea que para Erikson, en las 3 etapas cruciales del desarrollo, el individuo maneja vergüenza, miedo y culpa. O sea, coincidente con todo lo que estamos viendo en el capítulo 3 de Génesis. Y finalmente, para resumir, hay un autor que es uno de los padres de la medicina psicosomática, Franz Alexander. En este país, en el siglo pasado, Franz Alexander se interesó por el origen de los trastornos psicosomáticos. Y él propuso, oye qué interesante, él propuso 2 tipos de trastornos psicosomáticos. Unos derivados del miedo, que tienen que ver con el sistema del gran simpático, y ahí él puso enfermedades del corazón, diabetes, todo eso. Y otros trastornos psicosomáticos derivados de la culpa, porque él dice que hay gente que ante la contingencia reacciona hacia afuera, como el miedoso, que es agresivo.
pero que hay otra gente que traga hacia adentro y que reacciona con sus vísceras. Y él relaciona eso con culpa. O sea que miedo y culpa. Y luego en un capítulo siguiente de su libro, él se refiere a los trastornos de la piel y los relaciona con vergüenza. O sea que este autor, Franz Alexander, permite clasificar los trastornos psicosomáticos en 3 tipos: vergüenza, miedo y culpa. Te doy un autor más, que es una autora, Ruth Benedict. Porque es interesante que Ruth Benedict causa una revolución en la antropología, porque ella plantea que así como en psicología se pueden definir tipos de personalidad, de la misma manera el antropólogo y el sociólogo pueden definir tipos de sociedad. Y él dice que son 3. ¿Cuáles son? Sociedades de miedo, sociedades de vergüenza y sociedades de culpa. Eso es fascinante. O sea, significa que para el estudio de la persona y de las sociedades, vergüenza, miedo y culpa ocupan un lugar central. Y eso es lo que yo he estado haciendo en mis libros, Psicología del Hombre Caído, y también mi último libro, que es El Marco Tridimensional. Wow, doctor. Estoy aquí impresionada porque son 3 sentimientos que manejamos a diario. Pero que a lo mejor no estamos tan al tanto de qué tan lejos llegan, qué tanto nos pueden afectar en nuestra vida, en nuestra salud. Entonces, uno oye vergüenza, miedo y culpa y los cataloga como sentimientos negativos, pero la realidad es que han estado con el ser humano desde el inicio, que son como parte del paquete. Uno como, si están desde la niñez, como usted decía que Erik Erikson pudo identificar en las etapas de la niñez, es como que ya nacemos con eso, venimos con eso. Sí, correctamente, pero debo decir que hay también un miedo normal y un miedo patológico. Miedo normal como prudencia. También hay una vergüenza normal, que es lo que nos hace someternos a las reglas de juego en el medio social. Y una vergüenza patológica. Igualmente hay una culpa normal, cuando tú haces lo malo tienes que sentir culpa, pero hay una culpa enfermiza. Okay. O sea, que hay 3 sentimientos normales y 3 patológicos. Okay. Bueno, pues amigos, como están escuchando, hoy estamos hablando de estos 3 sentimientos primarios, en donde los hemos experimentado desde nuestra niñez. Todos estamos familiarizados con estos sentimientos de vergüenza, miedo y culpa, pero queremos seguir yendo más allá, indagando en estos sentimientos para ver qué papel están jugando en nuestra vida y qué podemos hacer al respecto. Así que siga con nosotros, que vamos a seguir hablando con el doctor Dunker sobre los 3 sentimientos primarios de vergüenza, miedo y culpa. Ya regresamos.